El arranque. Lo más destacado de la política, la economía, el deporte y el espectáculo. El arranque. En las mañanas. De Radio Sónica. Te adelantábamos que venía Bárbara Bonelli al piso, es defensora adjunta de la Ciudad de Buenos Aires, es licenciada en Ciencias Políticas y vamos a estar charlando de los temas que preocupan en la Ciudad de Buenos Aires y los derechos que tienen todos los ciudadanos para poder acercarse a este lugar tan importante de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Bárbara, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir a Radio Sónica. Muchas gracias a ustedes. La verdad es que tener cualquier instancia de difusión del trabajo de la Defensoría siempre está bueno para acercar a la Defensoría a la gente y que sepa que existe este organismo que es garante de sus derechos. Bueno, importante entonces para arrancar, ¿cuáles son los derechos y qué hace la Defensoría de la ciudad para proteger los derechos de todos los ciudadanos? Bueno, básicamente, o sea, la ciudad, la Defensoría está protegiendo todos los derechos humanos de los porteños y porteñas y también de cualquier persona que tenga algún incidente o algún problema en el marco geográfico de la Ciudad de Buenos Aires. Así que cualquier persona que sienta vulnerado cualquier derecho que esté enmarcado en la Constitución o en la normativa de la ciudad, puede presentarse en la Defensoría y hacer una denuncia. De todas formas, la Defensoría trabaja mucho también en la promoción, obviamente, de los derechos, porque yo siempre digo que para hacer valer tus derechos, primero los tenés que conocer. Obvio. Entonces, bueno, sucede mucho que a veces uno se entera, ¿no?, que tiene derecho a algunas determinadas cosas a partir de estos ejercicios o actividades de difusión de derecho que venimos llevando mucho geográficamente de la ciudad. La Defensoría se viene descentralizando. En los últimos 5 años tenemos 45 sedes en toda la ciudad de Buenos Aires, muchas de las cuales están en las villas de emergencia de la ciudad. Es decir, que no hay que venir al centro necesariamente para hacer la denuncia. No hay que venir al centro, obviamente. Además también se puede hacer la denuncia por medio de la página web. Tenemos un contact center a donde se puede llamar, que quería buscar el número, es un 0800. Ahora pero lo buscamos, sí, dale, lo pasamos. Lo pasamos, así cualquiera que nos está escuchando puede llamar. Pero bueno, como te decía, ¿es el ciudadano frente a lo público o también frente a lo privado o ambas cosas? Frente a lo público, a lo privado, y es más, algo que también está muy bueno y que está tomando como mucha fuerza en el marco de la Defensoría es el servicio de mediación. Si uno, de hecho, hemos tenido casos, yo asumí en marzo, en marzo del 2019, y bueno, van llegando tanto en general por las redes de la Defensoría, por la página, por las oficinas, y también a veces llega a mis propias redes denuncias de personas que tienen algún problema, y el servicio de mediación puede ser un conflicto entre vecinos que no pueden encontrar la solución entre ellos a alguna problemática, y la Defensoría presta este servicio. La verdad que es muy bueno. Y además es gratuito, ¿no? Totalmente gratuito. Todos los trámites que se hacen en la Defensoría son gratuitos. De hecho, tenemos también patrocinio jurídico para población vulnerable. Tenemos un programa de patrocinio jurídico en las villas para mujeres víctimas de violencia de género. La verdad es que hay un montón de servicios que se prestan desde la Defensoría, así que es bueno hacerlo saber para que la gente lo haga uso de ellos. Leía un poquito en la página de la Defensoría cuáles eran los temas que a vos particularmente más te interesaban, y hablabas de villa y vivienda, es decir, esto me imagino que tiene que ver con urbanización de la villa o calidad de vida para las personas que viven en los barrios vulnerables. Contame un poquito cómo es ese trabajo, desde cuándo tenés esta intención de mejorar eso, y cómo es el proceso para llegar a mejor calidad de vida. Bueno, mira, el tema de la vivienda es un tema, la verdad, que muy presente y problemático en el marco de la Ciudad de Buenos Aires. Hay alrededor de un 25% de la población de la ciudad, lo cual es un montón, un cuarto de la población que tiene algún tipo de vulneración en relación a la calidad de su vivienda, tiene un déficit habitacional. De ellos hay un gran porcentaje que son los que viven en villas, hay otro porcentaje que son los que viven en hoteles, en conventillos, en casas tomadas, que de hecho la semana pasada y ahora estamos llevando adelante una mediación muy importante por un caso de una vivienda tomada en Parque Patricios, en la calle Santa Cruz, donde hay alrededor de 300 personas viviendo, y bueno, que hay
Sí, hay un dueño que quiere hay un recuperar dueño que su quiere inmueble, recuperar pero su hay inmueble. 300 personas. Claro, ahí de vuelta, entra como conflicto entre dos derechos, que es normal y es lógico que así suceda, pero bueno, en un marco de vulnerabilidad social de la población que allí vive, estamos trabajando en una mediación entre vecinos, gobierno de la ciudad y tratando de entablar algunas conversaciones con el propietario para ver de garantizar también el derecho a la vivienda de esa población. Y sienten cuando, por ejemplo, vos vas y tocas el timbre, como se dice habitualmente en el gobierno de la ciudad, y le decís, mira, hay 300 familias. ¿Sienten que el gobierno los escucha, trata de resolverlos, les da alguna forma de solución? Bueno, ese es un poco el desafío que estamos llevando adelante desde la Defensoría, porque bueno, algo que hablábamos un poco antes fuera del aire en relación a los roles políticos, digamos, que la Defensoría, quienes ejercemos el rol de defensores, nos alejamos de la política partidaria. Hay como una idea a veces de que quienes están en la Defensoría son como la cabeza de la oposición en la ciudad, y eso no es así. La Defensoría busca hacer un trabajo de allanar a veces conflictos que tienen que ver con un desgaste natural entre dos partes que vienen conflictuando, que tienen un problema y que no pueden llegar a una solución. Hace casi un mes ya, firmamos en conjunto con el IBC y familias preadjudicatarias de la Villa Olímpica, que es un proyecto que tenía el gobierno, que justamente estaba trabado porque los créditos eran créditos UBA y había habido un aumento muy importante en relación a la cuota que tenían que pagar. Sí, hubo varias denuncias que todavía no se habían otorgado. Exacto. Como que se demoró mucho, si bien hubo un proceso de reacomodamiento de las viviendas porque habían sido donde habían estado hospedados los jóvenes que participaban de los Juegos Olímpicos. Después también hubo todo un conflicto, algunos en relación a las viviendas y demás, y otros en relación a que la población que era destinataria de esos créditos no podía pagar las cuotas por el fuerte aumento que habían tenido los SUBA. La realidad es que desde el IBC había una fuerte intención de llevar adelante la adjudicación de las viviendas. Obviamente los vecinos se querían mudar, pero había un conflicto que no se podía destrabar. Nos contactó la gente de la Villa Olímpica, nosotros estuvimos trabajando con ellos, firmamos un acta de acuerdo hace suerte de un mes más o menos, y la verdad es que como de las dos partes, uno cuando actúa como medio de intermediario en ese caso, hay un agradecimiento que es esto que te decía antes, como fruto de un conflicto que está como muy trabado y que no se puede destrabar. Entonces, la Defensoría en ese sentido trabaja constantemente de mediador, a veces tiene mayor respuesta de parte del Ejecutivo y mayor predisposición para trabajar, y a veces no tanto. Entonces, ese es un poco el desafío, a veces también de como organismo que debe garantizar los derechos, en este caso el de la vivienda, hay que trabajar fuerte para tener del otro lado a alguien que trabaje con ¿Teníamos conjunto. el 0800 de la Defensoría Sí, para pasarlo? Acá está, 0800-999-3722. Así Perfecto, es. 0800-999-3722. Perfecto. Ahí tenemos a los chicos del Contact Center que la verdad que vienen llevando adelante un trabajo sideral, porque hacen, como ayudan al vecino un poco a ir trabajando y asesorándolo a ver cómo se tiene que llevar adelante el trámite. Augusto. Bárbara, quisiera preguntarte, recién decías que justamente para poder defender los derechos de alguien, esa persona tiene que conocerlos. ¿Cuál es quizá el derecho que más te sorprende que la gente y los habitantes de la ciudad de Buenos Aires no saben que tienen y por ahí van a reclamar y dicen, mira, no sabía esto? La verdad estaría bueno decirlo, digo. Bueno, en realidad hay una cuestión vinculada a cuestiones como muy específicas, ¿no? Nosotros tenemos un programa de radio los sábados en Radio La Red, donde llaman muchas veces jubilados vinculados a temas de sus jubilaciones. Hay un asesoramiento importantísimo desde la Defensoría en ese tema. Otro tema, inquilinos, muchas veces los consorcistas también. Sí, los aumentos, me imagino, por parte de la renovación de contratos. Bueno, este año pasó que la ciudad tenía una ley sancionada, si mal no recuerdo, el año pasado, que era justamente para que la comisión de los contratos los pague los propietarios. Y ahora se retrotrajo. Exacto, se retrotrajo y había como una desinformación en ese sentido. La ley
sigue estando vigente, pero bueno, hay como una discusión en relación a quién efectivamente lo tiene que pagar. Entonces, siempre como que se pide desde la Defensoría que la gente ante cualquier duda llame como para zanjar su duda y ver garantizado su derecho. También sucede mucho que, sobre todo en barrios más vulnerables, que hay como una idea de que... por ejemplo, la vivienda es un favor que se brinda desde el Estado y la verdad es que la vivienda es un derecho, las prestaciones de salud, de educación son derechos y la gente tiene que entender que nadie les está haciendo un favor por brindárselo, sino que les está garantizando su derecho constitucional en este caso. ¿Qué pasa con el tema de hospitales, en el tema salud? ¿Hay reclamos en la Defensoría? ¿Cómo se está manejando ese tema? Porque, digamos, desde la oposición de la Ciudad de Buenos Aires se habla mucho del déficit y la carencia en salud en la ciudad. Bueno, mira, estamos llevando adelante desde la Defensoría una ronda de recorridas en hospitales que nos viene acompañando la ministra también y el ministro de Seguridad. Trabajando un poco sobre todo en la cuestión de la seguridad en los hospitales, que a veces afecta no solamente a quienes van a atenderse a los hospitales, sino también muchas veces a los propios trabajadores y trabajadoras de los hospitales que a la noche en las guardias se ven frente a situaciones de inseguridad. Y bueno, la realidad es que sí, uno de la recorrida podría decir que hay muchas cuestiones sobre las que trabajar en temas de salud y que se debería priorizar un poco más todo el trabajo que se viene llevando adelante de la salud. También hace unas semanas, si mal no recuerdo, se salió esta nota de las prepagas low cost. Sí, exacto. Que ahí, bueno, nosotros como que nos pusimos muy, muy firmes, muy tajantes, porque de vuelta, el plan médico obligatorio que establece la ley nacional es el PMO, el denominado PMO. El famoso PMO es un derecho que no puede una prestataria decir, no, bueno, pero acá me pongo un poco más como no me adecuo del todo a la ley. Todas esas cuestiones también hay que estar muy atento para estar marcando constantemente que los derechos tienen que... Ese es un permiso que debería otorgar, en el caso de ser así, la propia Superintendencia de Servicios de Salud, ¿no? Cosa que hasta ahora no hizo. Bueno, sí, y además también, digo, si llegaba el caso, si hiciera, ahí los organismos garantes de derechos deberíamos como ponernos firmes, y es lo que venimos trabajando desde la Defensoría, para decir que estas cuestiones no se pueden flexibilizar. Uh-huh. Y te consulto, si por ahí si lo sabes, ¿qué postura tiene la Defensoría en cuanto al uso de pistolas Taser? Por ahí si ha habido, en su momento hubo polémica, digo, ¿la Defensoría ha hecho algún comunicado o algo? No, la verdad es que nosotros, bueno, de vuelta, esas cuestiones hay que ir trabajándolas conjuntamente con el Ejecutivo, en este caso, con los organismos de derechos humanos. Nosotros estuvimos trabajando también con el tema del reconocimiento facial. Sí. Todas esas cuestiones que en realidad hay que enmarcarlas en discusiones y en debates que muchas veces deberían ser parlamentarios también, que no pueden decidirse unilateralmente por decretos de parte del Ejecutivo, y que hay que discutirlas con todas las voces, digamos, que son también especializadas en esas temáticas, para ver si efectivamente se puede avanzar en ese sentido. Ya que hablaste de reconocimiento facial, no sé si estás demasiado imbuida en el tema, pero te lo preguntamos desde como defensora adjunta de la ciudad. ¿Qué pasa con el tema de la violación de la privacidad muchas veces de los celulares? Y te digo esto porque nos está pasando a todos en el último tiempo, que decís cualquier cosa y te invaden publicidades de, no sé, decís Río de Janeiro y a los 3 minutos empieza a ver publicidad en Instagram, en Facebook sobre viajes a Río de Janeiro. Totalmente. Y bueno, le pasó a mi papá, por ejemplo, señor grande que tiene un celular, no te digo de última generación, sino de los más viejitos, que fuimos a comer a un restaurante en Palermo y me dicen, che, Maxi, me están mandando publicidad del lugar para que defina si me gusta, no me gusta. ¿Cómo se metieron a mi celular? Y no entendía cómo se estaban metiendo a su celular. Bueno, ahí la Defensoría tiene un programa súper interesante, se llama Conectate Seguro, ya adelante Eduardo Peduto, trabaja en todas estas cuestiones sobre el resguardo de los datos personales. De hecho, la ley de datos personales pone en cabeza de la Defensoría muchas cuestiones en relación a la implementación de la ley, y tiene que ver con, y que si bien, bueno, hay a veces gente, en realidad a toda la población, pero a mí me preocupa mucho también lo que refiere a
a los más jóvenes, a los niños, niñas y adolescentes que además viven a través del celular, están todo el tiempo conectados. Y bueno, está este taller que llevamos adelante en muchas escuelas para justamente bloquear o de alguna forma garantizar que este trabajo o la conexión, los juegos, lo que se haga en redes sociales sea seguro. Pero bueno, es un tema, la verdad que es un desafío importante el tema de los datos personales y las nuevas tecnologías, porque hay como algunas cosas en las que hay que innovar o que hay que mirar normativa internacional, porque es como algo que el tiempo viene avanzando más rápido que la propia normativa que tenemos. Ahora estoy pensando, yo no recuerdo si lo hablé en su momento con Gabriel Fuchs, que era un defensor adjunto anterior de la... y él me contaba la preocupación que existía porque el gobierno estaba de alguna manera volcando datos en servidores extranjeros, datos particulares de las personas, en resguardo de información, de organismos públicos, no solo de ciudad, sino nacional, en servidores extranjeros. Obviamente, esto no sé si después pasó o no pasó, habría que seguirlo, pero recuerdo que la denuncia en su momento se hizo pública en relación a eso. Sí, bueno, ya te digo, o sea, es un tema que está como en la vanguardia de internacional, bueno, sí, de hecho, con todo el tema de Facebook, de Google, que digamos como que empezó a suceder y los propios funcionarios tal vez excede al conocimiento o a la propia normativa existente actual, con lo cual es un tema que creo que hay que trabajar mucho, porque de vuelta los datos personales y el resguardo de los mismos son derechos de todas y todos. Sí. Bárbara, recién hablabas de de esta contemporaneidad de la sociedad y los derechos que trabaja la Defensoría. ¿Cómo trabaja con el tema de la mujer en villas principalmente? Bueno, como les decía antes, tenemos un programa de patrocinio jurídico de violencia de género y patrocinio jurídico de población vulnerable en villas particularmente. Además hay un programa muy interesante que se viene llevando adelante. Hace un par de semanas estuve en la Villa 15 conociendo un poco más sobre los talleres de personas sociosanitarias, agentes sociosanitarios que se vienen capacitando en los barrios con el fin de tener en cada uno de los barrios personas que tengan este conocimiento. El taller que yo fui puntualmente era sobre temas de nutrición y también de primeros auxilios, pero bueno, lo cierto es que obviamente la cuestión de género en general, además de las villas en particular, es un tema que obviamente estamos trabajando fuertemente desde la Defensoría. Yo obviamente tengo una postura muy marcada en relación a distintas cuestiones que tienen también que ver con conquista de nuevos derechos que tal vez todavía no están firmes o marcados por la normativa local. Pero la verdad es que la cuestión de género es un tema que se viene trabajando mucho ahí en cabeza de María Elena Nadeo, que es quien lleva adelante el programa de género en la ciudad. Retomando el tema que te preguntaba Merlina y que está asociado, el tema de la educación sexual integral en la ciudad de Buenos Aires, que también se debatió mucho si debía darse en las escuelas, si no debía darse en las escuelas, de qué forma, si era responsabilidad de la casa, si era responsabilidad del Estado. ¿Cómo te parás frente a esa situación? Ese es un tema que yo vengo trabajando incluso desde antes de asumir en la Defensoría, que me apasiona. Lo cierto es que el año pasado, a partir de la discusión de la interrupción legal del embarazo, había como la postura de muchos, aquellos quienes se oponían a la ley, que decían, bueno, en realidad hay que intensificar la educación sexual integral, hay que llevarla adelante bien en las escuelas. Perfecto. Termina la discusión del ILE y empieza a llevarse adelante. Yo trabajaba en el Congreso el año pasado, empieza a llevarse adelante en el marco de la Comisión de Educación, que yo trabajaba ahí, la discusión en relación a la ley de educación sexual integral, que tiene un aspecto del artículo 5 que dice que la educación sexual integral tiene que llevarse adelante de acuerdo al ideario institucional de cada institución de cada escuela. De cada colegio. Eso obviamente muchas veces sirve, si bien, y aclaro y lo digo tajantemente, la educación sexual integral es un derecho de todas y todos los niños, niñas y adolescentes y deben recibirlo en sus escuelas, no hay excusa para que no lo hagan, y en todos los niveles y de forma integral, que a veces este artículo servía un poco como obstáculo para llevarlo adelante. Ahí se empieza a dar una discusión en el marco de la comisión para justamente modificar este artículo. Y lo cierto es que
yo estuve, así que nadie me lo contó, en la comisión vinieron personas con rosarios rezando, diciendo que la educación sexual no tenía que llevarse adelante en las escuelas, que era potestad de los padres, lo cual no es así. De vuelta, conociendo los derechos, es un derecho de todos y todas acceder a la educación sexual integral. Y bueno, a raíz de eso llevamos adelante un proyecto muy lindo y que yo tengo como puesto mucha energía en eso, que es el Hackathon de la Educación Sexual Integral, que en ese momento lo llevé adelante con jóvenes de distintos partidos políticos, que la verdad es que fue súper reconfortante cuando uno se encuentra con personas que pertenecen a otros espacios y que podemos todos ir detrás de una misma política o de una misma idea. Llevamos adelante un hackathon que vinieron 150 chicos entre 16 y 30 años, generaron contenidos para una aplicación web que, digamos, buscamos que ellos mismos sean los generadores y decían sobre qué temas y de qué manera querían comunicar las cuestiones vinculadas a la educación sexual. Hicieron videos muy divertidos, hicieron memes, hicieron diseños de aplicaciones y retomé ese proyecto para llevarlo adelante desde la Defensoría. De hecho, el viernes pasado íbamos a tener la primera actividad de hackathon en el Liceo 2, en Acuití Rivadavia, en Caballito, que lamentablemente no lo pudimos hacer porque tienen una cuestión vinculada a la desratización, que también estuvimos por ese tema en la escuela. Pero bueno, la idea es como replicar esta experiencia y llevarla adelante en distintas escuelas de la ciudad para poner en el centro de la escena a los jóvenes y que ellos sean también quienes decidan de qué manera quieren comunicar estos temas y qué temas les parece relevantes, porque a veces uno adulto empieza a crecer y como que empieza a decir, bueno, lo más importante es, no sé, la anticoncepción, que obviamente es importante, la tasa de embarazos adolescentes lo indica, pero hay otras cuestiones que también son importantes que los jóvenes empiezan a discutir y que tenemos que escucharlos más y empoderarlos para que así lo hagan. Para finalizar, ¿cómo estamos frente a otras ciudades de la República Argentina en cuanto a nuestros derechos y el reclamo de nuestros derechos y frente a otras ciudades del mundo? Bueno, en realidad la ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico del país. La verdad es que en muchas cuestiones tiene problemáticas muy diferentes al resto de las ciudades del país. Digamos, tiene otros problemas que tal vez uno al recorrer el interior ve problemáticas más profundas y más difíciles de abordar. Sin embargo, como te decía antes, por ejemplo, la cuestión de vivienda, que uno dice, bueno, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy rica y sin embargo tenemos un 25% de la población con su derecho vulnerado. En relación al resto del mundo, lo mismo, o sea, es muy difícil hacer comparaciones con otras ciudades, tal vez en relación a América Latina, vinculado al tema de la vivienda, se viene dando un proceso de urbanización del mundo, digamos, de los países, con lo cual mucha gente viene a vivir a las ciudades y recurre a viviendas deficitarias. Sí, de todas formas, y algo que me parece importante remarcar, y la verdad es que hay que reconocerlo, esta gestión viene llevando adelante procesos de integración sociourbana. Es la primera, y de hecho es mi tema de tesis de la maestría, así que estuve todo el fin de semana trabajando con eso, y la verdad es que se viene llevando adelante procesos, así que eso también hay que reconocerlo. Bueno, te agradezco por haber venido a Radio Sónica. Volvemos a pasar el número de la Defensoría del Pueblo, dale. Sí, 0800-999-3722, igualmente se pueden meter en www.defensoria.org.ar y ahí tienen toda la información de la que hablaba Bárbara. Gracias, Bárbara Bonelli. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estás escuchando Radio Sónica desde Buenos Aires, Argentina, hacia todo el planeta. Ganadora de los premios